¿Qué es una visa por esposo? Eres extranjero y te estás haciendo muchas preguntas de cómo viajar, quedarte en México o poder realizar una cantidad de trámites diversos. DiamSC existe para eso. Recuerda, somos un despacho que se encarga de ayudar a extranjeros y sobre todo de informarlos para que puedan hacer sus trámites de manera más sencilla. Número 1, esto es muy importante para todas las personas que están buscando contraer matrimonio en México, que buscan casarse en México o que ya están casados en el extranjero con un mexicano o tal vez con un residente temporal o incluso con un residente permanente. ¿Cómo realizar mis procesos para poder obtener mi visa FM3, FM2 o documento adicional? Recuerda que no importa la manera en que lo llamen en tu país de origen o como te hayan dicho que se llama, eso no hay ningún problema. Aquí en DiamSC vamos a explicarte cuál es el documento que vas a obtener y cómo lo puedes utilizar. Punto número 1, este es de los pocos trámites que puedes hacer o estando en México o estando fuera de México. Comencemos con cómo lo tendrías que hacer si estuvieras dentro del país. Lo primero que tienes que asegurarte es si estás en posibilidades de poder ingresar al país como turista o si ya lo hiciste. Entonces el primer paso va a ser casarte. Recordemos que cada uno de los estados en México, tenemos 32 y un distrito federal que ya no es distrito federal, sino Ciudad de México. Puedes casarte, pero ¿cuáles son los requisitos básicos de este proceso? 1, debes de contar con pasaporte vigente. Número 2, debes de contar forzosamente con tu acta de nacimiento debidamente apostillada. Todo lo demás alrededor es más sencillo de obtener, cosas como antecedentes prenupciales o una constancia que acredite que no te has casado en México. Cualquier tipo de elemento adicional es muy sencillo, pero tanto para ti como para tu pareja, el elemento esencial debe de ser pasaporte y acta de nacimiento apostillada. Si tu esposo es mexicano, el requisito es muy sencillo: su identificación oficial como pasaporte, cédula profesional, identificación o incluso credencial para votar y su acta de nacimiento. Está con no más de 3 meses de vigencia, te lo recomiendo. Y una vez con eso puedes casarte. Después de eso, ¿qué tienes que hacer? Si te encuentras dentro del límite de tus 180 días, estás en posibilidades de hacer un trámite que se llama cambio de condición por unidad familiar por haber contraído matrimonio con un mexicano. En el caso de que tu documento se haya vencido, el trámite que vas a poder hacer se llama regularización por unidad familiar por haber contraído matrimonio con mexicano. Cualquiera de estos dos trámites, ya sea regularización o cambio de condición, ¿cuál va a ser la diferencia y qué tendrás que hacer? Muy sencillo. Si es cambio de condición, tu trámite va a ir directo a ser resuelto positivo. Recuerda, el Instituto Nacional de Migración siempre podrá decidir si te cita a ti o cita a tu esposo o si visita tu hogar. Siempre hay esa posibilidad porque son potestades o permisos que le otorga el gobierno al Instituto Nacional de Migración. En su caso, si lo vas a hacer por regularización, forzosamente habrá una entrevista para ti y tal vez para tu pareja. En ese caso, por haberte pasado de los 180 días, seguramente te van a poner una multa, pero no te preocupes. Si haces muy bien todos tus escritos, la multa no va a ser muy alta. Siguiente paso. Cuando pase todo esto, ¿qué me van a dar? ¿Qué documento voy a obtener? Bueno, todo el mundo lo llama FM2 o FM3, como ya lo dijimos al inicio del video. Sin embargo, es muy sencillo y es importante que entiendas lo siguiente. La tarjeta que vas a obtener va a ser una residencia temporal sin permiso para realizar actividades remuneradas. Podrás acudir a los videos anteriores o tal vez los subsecuentes de DiamSC, donde hablemos del permiso de trabajo, y en él podrás averiguar cuáles son las opciones para que obtengas tu permiso de trabajo una vez que hayas obtenido esta tarjeta de residencia. Ahora hablemos de otro de los puntos más importantes. ¿Qué hacer si me encuentro fuera de México o incluso si me casé fuera de México con un mexicano? Uno de los puntos más importantes que tenemos que saber es que si me casé fuera del país con un mexicano, es necesario que esta acta de matrimonio esté apostillada y traducida. Y después de eso, debo de acudir al registro civil de la entidad donde voy a hacer mi trámite migratorio e inscribir el acta en ese registro civil. Cuando termine, mi pareja podrá dirigirse al Instituto Nacional de Migración y solicitar una visa, como una visa por unidad familiar.
Si el instituto cree que todos los documentos que entregué son correctos, me va a otorgar una hoja firmada por un agente de migración. Muy importante, este documento es electrónico y me lo podrán enviar a mi lugar de origen. ¿Cuál es mi lugar de origen? Puede ser Colombia, Venezuela, Panamá, China, Estados Unidos, no lo sabemos. Con este documento voy a sacar una cita en el consulado. Acudiré con él y pagaré mis $36. Una vez que haya cumplido con esto, ¿qué pasa? Me van a estampar una visa. Esa visa me permitirá ingresar a México tranquilamente y poder canjear mi visa por una tarjeta de residencia temporal en la misma modalidad que hablamos al inicio del video. Si tienes alguna duda sobre algún proceso migratorio o requieres de nuestra ayuda, déjalo en la caja de comentarios y nosotros nos pondremos en contacto contigo. No olvides seguir a nuestro canal e incluso darle clic a la campanita, así podrás tener toda la información migratoria que DIA MSC tiene para ti. Soy José Luis Aguado, tu asesor migratorio.